Buenas noches, mi nombre es Luz Adriana Medina, estudiante actualmente de la tecnología en gestión de obras civiles y construcciones. Este video es para el curso de física general de la temática cinemática en física de la tarea 1. Bueno, lo primero que debemos hacer, como nos indica la guía, es que debemos utilizar el simulador en línea del movimiento rectilíneo. Entonces lo que debemos hacer aquí es ingresar a este link y él nos va a redireccionar al simulador. Una vez ya estás en el simulador, ingresamos los datos. Yo voy a poner la aceleración en 0, la velocidad la voy a poner en 4 porque es mi último dígito de la cédula, y el 6 porque es de mi preferencia. Entonces le damos iniciar, el mismo digita los datos. Una vez ya los datos se hayan completado, entonces le vamos a dar aquí en exportar datos. Nos va a descargar un Excel donde nos va a mostrar los datos, y aquí lo que vamos a hacer es agregar esta fórmula. Esta información es la que nos dio el simulador. Luego vamos a aplicar esta fórmula, que sería aceleración metros por segundos al cuadrado. Entonces aquí agregamos la aceleración como lo hicimos en el simulador, que fue 0, y esta fue la velocidad que nosotros pusimos, que fue 4.6. Entonces seguimos aquí en la guía a ver qué más nos pide. Una vez ya se agrega el pantallazo del simulador, que es lo que acabo de realizar. Luego de ya haber realizado eso, volvemos al simulador a realizar, agregarle el valor a la aceleración. En mi caso, vamos a poner 4.1. ¿Cierto? Y le vamos a dar a iniciar. Una vez ya se haya detenido y haya llenado todos los valores, le damos aquí en exportar datos. Y aquí en mi caso ya lo tengo hecho, entonces ya pasaríamos a aquí, que ya agregamos en la velocidad. En la primera simulación agregamos 4,6 y en la aceleración agregamos 4.1. Una vez ya hayamos utilizado el simulador, vamos a anexar las imágenes al documento, y nos pide la recopilación de los datos, que serían los dos archivos descargados en el paso anterior en la hoja de cálculo de Excel. Entonces, espacio para colocar su propia tabla de los datos con aceleración 0.0 metros por segundo, que vendría siendo entonces esta tabla 4.6, que sería esta. Esta sería la tabla que agregaríamos ahí. Que como la ven es la misma. La segunda tabla que se agrega sería la de metros por segundos con aceleración nula.
Entonces ahí agregamos la otra tabla que nos dio el simulador, que vendría siendo esto. Una vez ya hayamos anexado las tablas y hecho el proceso, pasamos al análisis de los datos, donde nos dicen que realice una gráfica de posición en función de tiempo de segundos versus tiempo para cada tabla en el paso 3. Realice una gráfica de velocidad en función del tiempo, velocidad versus tiempo, cada tabla del paso 3. Y realice una gráfica de aceleración en función del tiempo, aceleración versus tiempo, para cada tabla en el paso 3. Y nos dice que cada tabla debe representar una línea de tendencia y presentar ecuación en el gráfico como apoyo en la construcción de las gráficas. Entonces, como ya tenemos aquí, nos piden colocar las propias gráficas que elaboramos con el segundo versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempos, con la fórmula que nos dieron allá, que sería A igual aceleración igual 0.0 metros por segundo al cuadrado, que sería espacio versus tiempo, sería y 4,6x, y el R2 sería 1, no puede ser superior a 1. Entonces aquí ya tendríamos la primera gráfica. Toda esa información que está aquí se hace mediante la tabla de Excel que nos dio el simulador. Entonces toda esta información que está acá la sacamos mediante la información que nos dio el simulador. Estas gráficas que tenemos acá, solo que varía que la aceleración sería nula. Entonces, como ya vemos aquí en esta gráfica, vemos que ya no es la línea ya con una curvatura. Entonces no sería una línea recta como lo vemos aquí, sino que ya coge curva. Esta sería espacio versus tiempo, velocidad versus tiempo, cada una con su respectiva ecuación, que en espacio versus tiempo sería y igual 2,066x a la 2 más 4,6003x más 0,0015. Velocidad versus tiempo sería y igual 41333x más 4,6, que el R2 sería igual a 1. Y la aceleración, como lo indica aquí, si es que es una línea recta, entonces la aceleración vendría siendo 4,1697 y el tiempo vendría siendo 4,09836. Seguido a esto pasamos a la interpretación de los resultados. Nos dice que analice los datos obtenidos y represente sus conclusiones. Entonces, las gráficas comparan un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, mostrando claras diferencias en sus comportamientos. En el movimiento rectilíneo uniforme, el espacio aumenta de forma lineal. En el tiempo, la velocidad es constante, como lo indica la línea horizontal de la gráfica de velocidad versus tiempo. Y no hay aceleración, ya que la gráfica de aceleración versus tiempo se mantiene en cero. En la constante, el espacio sigue una trayectoria parabólica, la velocidad aumenta linealmente en el tiempo y la aceleración permanece constantemente en un valor diferente de cero. Esto demuestra que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el objetivo está sometido con una aceleración constante que modifica su velocidad a lo largo del tiempo, mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme no hay cambios en la velocidad. Aquí se ha respuesto a una serie de preguntas que sería: ¿cómo puede diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado?
a partir de las características de las gráficas de movimiento. Se pueden diferenciar debido a que las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme presentan una pendiente a su desplazamiento, mientras que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado presenta una curva en su crecimiento. Sobre el movimiento con aceleración constante, sucede que cuando la aceleración es cero. En este tipo de movimientos, cuando la aceleración es cero, se tiene una línea horizontal a través del tiempo, pero como en este caso es cero, esta línea constante se mantiene en el origen, que representa el área abajo de la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso. En el área bajo de la curva es una gráfica de velocidad versus tiempo, indica el desplazamiento total del objetivo, es decir, la distancia recorrida durante el intervalo de tiempo representado en la gráfica. Esto se debe a que la velocidad es la tasa del cambio de desplazamiento, y al calcular el área bajo la curva se mantiene la acumulación de esta cantidad de desplazamiento a lo largo del tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme, como la velocidad es constante, el área bajo la curva es simplemente la multiplicación de la velocidad constante por el tiempo transcurrido, lo que da el desplazamiento lineal. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, dado que la velocidad está aumentando debido a la aceleración, el área bajo la curva más grande porque el objeto está recorriendo una mayor distancia a medida que pasa el tiempo. Aquí ya pasamos a la aplicación, que es el paso 6. Aquí nos pide con las ecuaciones obtenidas en el Excel, haciendo una comparación con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniforme acelerado, usar las ecuaciones para calcular la velocidad de un motociclista en los tiempos 25 segundos y tiempos de 35 segundos. Entonces se realiza para el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniforme acelerado. Entonces pensamos con el movimiento rectilíneo uniforme. La ecuación sobre la línea de tendencia va a ser velocidad tiempo igual menos 8 por 10 menos 16x más 4.6, y para tiempo 25 segundos, velocidad 25 igual menos 8 por 10 menos 16 menos elevado al 16 por 25 más 4.6 igual 4.6 metros por segundo. Para tiempo igual 35 segundos y se va a realizar velocidad 35 igual menos 8 por 10 menos 16 por 35 más 4.6 igual 4.6 metros por segundo. Y la fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme va a ser velocidad igual distancia sobre tiempo. Para este caso, se considera innecesario calcular la velocidad debido a que se tiene que calcular la distancia con la velocidad que se tiene, ya que en esa constante puede volver a calcular la velocidad con la distancia obtenida. Y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sobre la línea de tendencia, se utilizará velocidad por tiempo igual, nos daría 4,1333 tiempo más 4,6. Y para tiempo igual 25 segundos sería velocidad por 25 igual 4,1333 por 25 más 4,6, que nos daría igual 107,9325 metros por segundo, metros sobre segundo. Y para tiempo de 35 sería velocidad por 35 igual 1333 por 35 más 4,6, 146, 265 metros sobre segundos. Y la fórmula para esta ecuación sería velocidad igual v desde 0 más velocidad desde 0 más aceleración por tiempo. Y para tiempo, con los 25 segundos, sería velocidad por 25 igual 4,6 metros sobre segundo más 4,1 metros sobre segundos al cuadrado por 25 segundos, lo que nos indica que es
107.1 metros sobre segundo. Y para tiempo 35 sería esta fórmula que tenemos aquí, que sería velocidad por 35 igual 4,6 metros sobre segundo más 4,1 metros por segundo al cuadrado por 35 segundos, lo que nos daría como respuesta este número que está acá. Exacto, 148.1 metros sobre segundo. Muchas gracias, doctor. Espero que haya quedado clara la explicación de este video y me pueda